Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Me da mucho gusto poderles volver a ver en este estudio bíblico que se interrumpió por 2 semanas. Les pido una gran disculpa. Esto fue debido sobre todo a leer material de teología del Antiguo Testamento precisamente por el tema que acabando estos capítulos vamos a dar inicio, y es el tema de los patriarcas, la parte de los patriarcas que es del capítulo 12 al capítulo 50 del Génesis. Entonces, para tener mejor preparado estos temas y ya tener más y mejores elementos para poder abordarlos, decidí leer un par de libros y por eso me llegué a atrasar en estos cursos. De nuevo les pido una disculpa, pero ya estamos aquí, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, como habíamos visto la vez anterior, nos quedamos en el relato de Noé e íbamos a ver el capítulo 10 y el capítulo 11 del Génesis. Ya vimos la parte de la creación, de la caída, ya vimos la parte de la generación de Caín, ya vimos el diluvio, o sea, ya hemos visto todos estos temas que pertenecen a la prehistoria, que pertenecen a los mitos. Hay más mitos, por supuesto, pero sobre todo estos 11 primeros capítulos que pertenecen a los mitos del libro de Génesis, que como vimos son relatos que tratan de dar explicación al mundo en el que vive el pueblo hebreo, en el que vive el pueblo semita, desde, por supuesto, su perspectiva, su pensamiento, desde sus ideas, desde su cosmogonía, desde su antropogonía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que hemos notado, que por lo tanto no podemos tomar literal los textos bíblicos y sobre todo estas partes del Génesis, porque siempre están en función de algo. Es decir, siempre tratan de explicar una situación que se está viviendo muy posterior a los hechos que sucedieron. Esto lo vamos a encontrar precisamente en el capítulo 10 del Génesis, donde se habla de los descendientes de Noé y donde se hablan precisamente de los descendientes de tanto de Cam, Gafet y Sem. Vemos que Cam ha violado el respeto al padre por verlo desnudo, y entonces sus descendientes, Canaán sobre todo, que será parte de las tribus, una de las tribus que habiten precisamente la tierra de Canaán, posteriormente la tierra filistea, lo que es conocido como Palestina, y obviamente este relato de la maldición a Cam, a Canaán, a su descendencia, y en este sentido a los descendientes de Canaán, es una forma de explicar y una forma de justificar el asentamiento judío, el asentamiento hebreo en esa parte. Es decir, los hebreos se sienten con el derecho divino de poder asentar esta tierra y de poder poseer esta tierra, y una forma en que explican esta situación es precisamente a través de estos textos. Vemos a los descendientes de Jafet de Jafet, perdón, y de Sem, que se van expandiendo junto con los de Cam a toda la parte, el mundo conocido. Recordemos que el mundo conocido en ese momento es básicamente lo que es el Medio Oriente, el norte de África y parte de Europa. Es el mundo conocido, sobre todo la parte del Mediterráneo, etcétera, para estas gentes, estas personas. No es un mundo, recordemos, como lo conocemos actualmente, con los continentes ni nada de eso. Es un mundo muy reducido, es un mundo muy pequeño. Y pues y cómo explicar los descendientes o la gente que vive en diferentes partes de este mundo conocido, pues a partir de estos textos. Entonces el capítulo 10 lo único que vemos es cómo estos tres hijos de Noé van creando descendencia en todo el mundo, y se va explicando el origen precisamente de varias zonas del mundo existente en ese entonces. Muchos de los nombres de los descendientes de Noé, de los descendientes de Cam, de Jafet y de Sem, son nombres de tribus, nombres de pueblos, nombres de ciudades antiguos
de esas zonas. Entonces se va explicando cómo surgieron, ¿no? A través de este texto bíblico. Recordemos que el texto bíblico no es un texto científico, no planea explicar científicamente lo que ha sucedido. Lo único que intenta es dar desde su cosmogonía, desde el pensamiento de esa época, dar respuesta a las interrogantes de la existencia, a las interrogantes de la población, etcétera, ¿no? Entonces eso para que se nos quede claro. El texto bíblico muchas veces estará en función de dar explicaciones de alguna manera sobre los eventos que se están viviendo. Y recordemos que Génesis en particular es eso, es dar una explicación de por qué el mundo está como está, de por qué hay maldad en el mundo, y en sí la obra del Pentateuco es dar una explicación de por qué el pueblo de Israel, por qué el pueblo hebreo ha sufrido y ha perdido su tierra. Esto sobre todo en el siglo VI, cuando Jerusalén es destruida. Entonces, bueno, ya vamos entendiendo esta parte, ya entendemos que entonces el capítulo 10, la única importancia que tiene es precisamente ver cómo estos descendientes se van expandiendo en toda la tierra. Vuelvo a repetir, no de manera literal, sino desde su propio entendimiento de cómo se origina el mundo. De ahí encontramos uno de los textos más famosos, tan famoso de hecho que los textos cristianos, en particular Hechos de los Apóstoles, harán alusión a este texto, que es el fragmento, el capítulo donde encontramos la Torre de Babel. Este es uno de los capítulos más famosos de toda la Sagrada Escritura, es uno de los más populares, es muy famoso y muy conocido, ¿no? Esta humanidad que tiene una misma habla, que tiene una misma lengua, que tienen un mismo pensar, hacen una torre para poder encontrarse con la divinidad, para poder encontrarse con los dioses, para ser igual que los dioses, y entonces, o en este caso con el único Dios. Y en este caso, pues Dios cambia las lenguas de las personas, se dispersan y entonces ya todos tienen un idioma diferente. Curiosamente, este texto también se conoce como el nacimiento de la cultura, porque nacen las lenguas, nacen las culturas diferentes, nacen civilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay que notar algo. Recordemos que en muchas partes el texto de Génesis es ante todo un texto apologético. ¿Qué significa? Es un texto de defensa, un texto para que trate de dar explicaciones de los eventos que están viviendo o que se están viviendo. Y como un texto que también llega a ser apologético, que también llega a ser crítico, también hace burla a las culturas vecinas, que utilizando elementos de las culturas vecinas los reinterpreta a partir de su experiencia de fe, a partir de su pensamiento de fe. No es la diferencia. Por ejemplo, vimos en Génesis 1:2 que es un relato que encontramos, por ejemplo, en el Enuma Elish, que es un relato también de la creación, y que el texto bíblico lo reinterpreta a partir de la luz del Dios Yahvé. También encontramos, por ejemplo, en el diluvio que ese evento se encuentra muy anteriormente, pero muy anteriormente, en los textos de Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, en particular con Utnapishtim, que es el Noé babilónico, ¿no? Entonces, y que en este caso el texto bíblico también interpreta esa literatura a partir de los ojos de la fe del único Dios Yahvé. Esta no es la diferencia. Este texto es un texto bastante crítico, burlón, de hecho es sarcástico este texto frente a las civilizaciones vecinas, en particular frente a Babilonia. Es un texto crítico al imperio babilónico. Recordemos un poco, ¿qué es el imperio babilónico? Bueno, el imperio babilónico surge en lo que es la zona de Mesopotamia. Será uno de los grandes imperios de la antigüedad. Será primero el imperio babilónico, posteriormente le seguirá el imperio persa. Pero el imperio babilónico será uno de los grandes imperios, una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Generalmente los occidentales pensamos o creemos que el mundo empezó en Grecia con la filosofía griega, pero la realidad es que el mundo da inicio mucho antes y que la cultura, la civilización
Es muy anterior a Grecia, lo encontramos en Sumeria, también en la zona de Mesopotamia, y en esa misma zona nace el imperio babilónico, uno de los grandes imperios, una de las grandes culturas y una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Los babilonios fueron uno de los pueblos que sometieron y sojuzgaron al pueblo hebreo, en particular al pueblo judío, al pueblo del reino del sur, al reino de Judá. Y son los babilonios quienes destruyen en el siglo VI Jerusalén, quienes destruyen el reino del sur, quienes conquistan el reino del sur y que destruirán el templo de Jerusalén. De hecho, el profeta Jeremías, los eventos que narra el profeta Jeremías, el momento histórico donde vive el profeta Jeremías es precisamente en el momento de la invasión de Babilonia, en el momento de la destrucción del pueblo de Jerusalén, del reino del sur, del reino de Judá, a manos del imperio babilónico. Entonces, este imperio, el imperio de Babilonia, destruirá todo el reino del sur, destruirá el templo y será una de las naciones que siempre representarán la maldad, ¿no? Frente al pueblo de judío, frente al pueblo hebreo, el pueblo babilónico, el pueblo de Babilonia, el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia, representa el peor imperio de la humanidad, representa el imperio que ha destruido, que ha desafiado a Dios, representa el imperio profano, el imperio hereje, el imperio malvado. El imperio babilónico tendrá una importancia capital frente a la forma en que desarrollará el pensamiento el pueblo hebreo. De hecho, inclusive como cristianos, si leemos el texto de Apocalipsis, una de las partes que se lee es la ramera de Babilonia. A ese nivel el imperio de Babilonia será considerado. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, la ramera de Babilonia no hace referencia a Babilonia, evidentemente, hace referencia a Roma. Pero Babilonia, el símbolo de Babilonia, el nombre de Babilonia, lo que representa el imperio de Babilonia, será un símbolo de crueldad, de violencia, de maldad, de conquista, de dolor, ¿no? Entonces, el imperio de Babilonia es un imperio que es odiado cordialmente, que es odiado totalmente por el pueblo hebreo. Entonces, el pueblo de Babilonia se convertirá en el símbolo del odio hebreo. Todo sentimiento perverso, o sea, simplemente decir Babilonia en el mundo del Antiguo Testamento es decir, es hablar de lo peor, de la peor grosería, de lo peor del mundo. Para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, este imperio de Babilonia que destruye el reino del sur, que destruye el reino de Judá, que destruye Jerusalén, tenía la costumbre. En el mundo antiguo hay dos tipos de edificaciones que podríamos decir muy populares, sobre todo en la zona del Medio Oriente, en la zona del norte de África, en toda esta parte, que son las pirámides que las encontramos en Egipto, muy famosas, y también los llamados sigurat. Los sigurat son edificaciones como las pirámides, pero estas están como en diferentes bases. Hay una base mayor, una base menor, y es como una construcción en bases, ¿no? Entonces, estos sigurat son construcciones de origen babilónico. Las pirámides y los sigurat, de hecho, y si nos damos cuenta en la mayoría de culturas antiguas, inclusive en la cultura prehispánica donde florece la pirámide, se dan cuenta representa algo. La pirámide o el sigurat siempre es literalmente como un pico, simboliza o imita, mejor dicho, a un cerro, a un monte. Esto es porque los lugares de adoración tradicionales, los lugares de sacrificio, los lugares donde se conecta la humanidad con la divinidad o con las divinidades, es el monte, es el cerro. Recordemos que el monte, que la montaña, que el cerro representan los pilares
del cielo, de la tierra, ¿no? Es decir, el cielo está sostenido por las montañas. La montaña es un lugar sagrado, la montaña es un lugar santo, la montaña es un lugar donde se manifiestan los dioses, la montaña es un lugar donde se hacen sacrificios. Eso lo veremos después. Abraham con su hijo Isaac, ¿dónde van a hacer el sacrificio? En una montaña, en un cerro. Entonces, la montaña es un lugar sagrado. Las construcciones antiguas, como pirámides o zigurat, representan ¿qué? Una montaña, un lugar de adoración, un lugar de culto antiguo. Eso es muy importante entenderlo. Por eso podemos encontrar muchas construcciones en pico o en forma de montaña en culturas antiguas, porque es el lugar donde de manera artificial, por decirlo de algún modo, se conecta la humanidad con las divinidades, ¿no? Donde se realizan los actos cúlticos humanos. Entonces, hay que entenderlo. Entonces, una forma de que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, este texto, hace burla frente a Babilonia es en este relato. Es decir, está criticando precisamente las construcciones de los zigurat, estas construcciones que pretenden alcanzar a Dios, que pretenden alcanzar a la divinidad, que pretenden conectarse con la divinidad, ¿no? El único pueblo que puede y que tiene acceso a la divinidad, a la verdadera divinidad, es el pueblo hebreo. Obviamente según los propios hebreos, ¿no? Entonces están criticando precisamente estas pretensiones y están criticando los cultos babilónicos. Hay una crítica. De hecho, cuando Dios dice que confundió las lenguas de esta gente, se utiliza un término como Babel. De hecho, es por eso la Torre de Babel. Babel en hebreo significa confundir, balbuceo. De hecho, ¿no? Lo más parecido sería como, y curiosamente en español queda como balbuceo, balbucir, es hablar diferente, hablar torpemente. Y Babel es muy parecido a Babilonia. Obviamente Babilonia no significa balbuceo, Babilonia tiene otro significado, pero los hebreos en su palabra Babel, que es muy parecida a Babilonia, significa balbuceo. Entonces es una forma de hacerle burla precisamente al pueblo babilónico, al reino de Babilonia. Es una crítica, es una burla y es un modo sarcástico de hacerle frente a esta nación, a este imperio. Entonces este texto tiene ante todo un sentido de crítica. Es una crítica a los ritos, a los cultos de Babilonia. Esto hay que entenderlo porque es ahí donde encontramos el significado primordial, es decir, el significado de burla que el autor o los autores, desconocidos por supuesto, querían hacerle frente a estos relatos, ¿no? A estos cultos, a estas liturgias, a esta adoración del pueblo de Babilonia. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ya la interpretación que se le ha dado posterior ha sido una exégesis diferente, ha sido ya interpretaciones totalmente diferentes y alejados de este significado histórico, cultural que tiene el pueblo de Israel, el pueblo hebreo frente a Babilonia, y ha sido, como ya dije, pues la idea del nacimiento de la cultura, también ha sido la idea de la pretensión que esta exégesis en lo particular me gusta, la pretensión de un imperio, sea cual sea, puede ser Babilonia, puede ser Roma o los imperios modernos, de imponer sus creencias, de imponer sus ideas a partir de la fuerza y de la violencia. Y también hay un significado en esa exégesis bastante bonito que es realmente el conocer a una persona, el podernos conocer no es hablar una misma lengua o no es que todos pensemos lo mismo, sino que es hacer un esfuerzo para entendernos los unos y los otros a partir de nuestras diferencias. Esto me encanta en lo particular, esta exégesis me gusta, ¿no? El conocimiento del otro no se da por la violencia o por el sometimiento, el estar unidos no se da porque pensemos lo mismo o seamos iguales, sino se da a partir de la apertura que yo tengo para conocer al otro desde sus diferencias, desde su perspectiva, desde su persona. Pero el significado inicial es algo más profano, algo más burlón, que es precisamente la crítica del pueblo de Israel hacia el imperio de Babilonia.
Entonces, queridos hermanos y hermanas, aquí termina la clase. Espero que se haya entendido esta parte. Espero que no hayan quedado dudas, pero si las hay, ya saben dónde pueden dejarlas, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, ya sea en Inbox, ya sea en mi WhatsApp, donde me puedan contactar, se los agradeceré. Y también, antes de que se me olvide, creo que ya lo he hecho en videos anteriores, pero no está de más, agradecer también a nuestra hermana Magali, que es quien se encarga de editar los videos, de poner las palabras como subtítulos, los mapas, etcétera, etcétera. Entonces, agradecer también su apoyo, porque no solo hace que el video sea más entendible, sino que hace que el video sea más didáctico. Entonces, pues, queridos hermanos y hermanas, deseo que pasen excelente noche. Les mando un abrazo. Dios los bendiga.